En lo más profundo de la naturaleza, donde la civilización se disuelve en sombras y sonidos primitivos, existe un mundo oculto a los ojos de la humanidad. Un mundo donde la ley del más fuerte no es una metáfora, sino una realidad inquebrantable. Aquí, en los rincones más salvajes del planeta, depredadores y presas libran una batalla ancestral, un juego de supervivencia donde el más mínimo error puede significar el fin. Desde las vastas llanuras africanas hasta las selvas impenetrables de América del Sur, desde las cumbres heladas hasta los desiertos abrasadores, cada ecosistema alberga criaturas formidables, diseñadas por millones de años de evolución para reinar en su entorno. En la sabana, el león patrulla su territorio con la mirada fija en su próxima presa, su melena ondeando con el viento como una corona de guerra. En la profundidad de la selva, se desliza entre la maleza con sigilo mortal, invisible hasta el último instante, cuando su poderoso salto lo convierte en un verdugo silencioso. Pero la cacería no solo ocurre en la tierra. En los cielos, el águila real planea sobre montañas y valles, con una visión tan aguda que puede detectar el más leve movimiento a cientos de metros de distancia. En un parpadeo, desciende en picada, con garras afiladas como dagas, arrebatando la vida en un instante de precisión absoluta. Sin embargo, la lucha por la vida no se trata solo de depredadores. Las presas han desarrollado sus propias estrategias para escapar del acecho de la muerte. La gacela corre con una velocidad vertiginosa, zigzagueando en un intento desesperado por eludir a la fiera que la persigue. La serpiente venenosa espera, inmóvil y letal, lista para lanzar un ataque certero con un veneno que paraliza en segundos. En lo más profundo de la selva, el camaleón cambia de color para fundirse con su entorno, desapareciendo de la vista de quienes lo acechan. Este es el mundo salvaje, un universo donde la vida y la muerte se enfrentan en una danza eterna. No hay compasión, solo la implacable verdad de la naturaleza. Aquí, cada amanecer es una promesa de peligro, cada sombra oculta una amenaza y cada rugido, un recordatorio de que solo los más fuertes prevalecen. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, donde descubriremos los secretos mejor guardados de los depredadores más temidos y las presas más astutas. Un viaje donde la naturaleza nos muestra su rostro más puro y más despiadado. Si te apasiona la naturaleza y quieres descubrir más sobre el mundo salvaje, suscríbete ahora a Vivencia Animal. Aquí exploramos la vida de los depredadores más temidos, las estrategias de supervivencia más sorprendentes y los secretos mejor guardados del reino animal. En lo alto de un árbol milenario, entre las sombras de la densa selva, se mantiene inmóvil. Sus ojos, dos esferas doradas que brillan en la penumbra, recorren cada rincón del entorno con una atención absoluta. Sabe que en este mundo incluso el cazador más letal puede convertirse en presa si baja la guardia. El viento acaricia su pelaje moteado, camuflándolo entre las ramas como un espectro silencioso. Después de unos instantes, convencido de que ningún otro depredador acecha en la cercanía, desciende con una agilidad sobrehumana. Sus patas tocan el suelo con la precisión de un fantasma, sin hacer el menor ruido. Entonces, con paso firme,
Se acerca al fruto de su cacería, un animal aún caliente, la marca de su poderosa mordida aún visible en el cuello. Sin titubear, hunde sus colmillos en la carne fresca. Cada bocado es una victoria, una prueba de su dominio en este territorio donde solo los más fuertes sobreviven. Pero no se apresura. Come con la calma de un rey, consciente de que en cualquier momento la selva podría desafiar su reinado una vez más. Una manada de hienas ha fijado su objetivo. Sus cuerpos ágiles se deslizan entre la espesura, rodeando a su víctima con una precisión implacable. Son pacientes, calculadoras. Saben que el miedo debilita, que el agotamiento es su mejor arma. La tranquilidad de la selva es solo una ilusión. Mientras el viento mece las hojas y el sol filtra su luz dorada entre las copas de los árboles, una sombra de caos se despliega en la maleza. El jadeo entrecortado de una presa agotada y detrás de ella, un coro de risas macabras. Más allá, en los rincones ocultos de la selva, otros animales observan, sintiendo en su piel el peligro que no le pertenece esta vez, pero que algún día podría alcanzarlo. La selva parece estar en calma, pero en su interior, la lucha por la supervivencia nunca se detiene. Oculto entre las sombras, entrelazado con la espesura de la selva, su cuerpo es una extensión de las ramas. Su mirada, dos llamas doradas fijas en la manada que se mueve con descuido por la llanura. Respira con calma, sus músculos tensos como resortes listos para desatar el caos. Pero no está solo. En la oscuridad, otros ojos se encienden. Otros cazadores aguardan el momento perfecto. De repente, un leve movimiento, una señal invisible, y entonces la selva estalla. Irrumpen en la persecución como sombras vivientes, surcando el suelo con una velocidad aterradora. La manada se dispersa en un frenesí de terror, corriendo por su vida. Pero la cacería está coordinada. 4, 5 depredadores trabajan en conjunto, cercando a su objetivo, reduciendo sus opciones. El condenado lucha, salta, esquiva. Pero en este juego no hay escapatoria. Y en un abrir y cerrar de ojos, el destino está sellado. Con un rugido ahogado, la presa cae al suelo. La cacería ha terminado. Respirando el aire denso de la selva, sintiendo la adrenalina aún vibrar en sus venas, han logrado su objetivo, y la naturaleza, una vez más, sigue su curso implacable. En un solo instante, pasa de la inmovilidad absoluta a una persecución desenfrenada. De 0 a 80 kilómetros por hora en cuestión de segundos, su aceleración es tan brutal
que su presa apenas tiene tiempo de reaccionar. Sus músculos explotan en potencia, sus patas golpean el suelo con precisión milimétrica, sorteando raíces, troncos y maleza con una agilidad sobrehumana. En menos de un parpadeo, la distancia entre cazador y presa se reduce y el desenlace se vuelve inevitable. Ocultas entre los matorrales, inmóviles como sombras acechantes, un grupo de leonas observa en completo silencio. Sus ojos dorados destellan con una mezcla de paciencia y hambre. Es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Se miran entre sí, como si se leyeran el pensamiento. La cacería está a punto de comenzar. De repente, una de ellas se mueve y la calma de la sabana estalla en un instante de caos. Las leonas emergen de la maleza como proyectiles vivientes. Su velocidad es fulminante, su coordinación perfecta. La manada de búfalos entra en pánico. Los cuerpos masivos se dispersan. El suelo tiembla con el estruendo de cientos de patas huyendo en desbandada. Pero hay uno que no pudo seguir el ritmo. Un búfalo joven, rezagado, con el terror reflejado en su mirada. Corre con todas sus fuerzas, pero las leonas son más rápidas. Un salto, un rugido seco, un golpe certero en los flancos. Sus patas aún forcejean con desesperación, pero la batalla ha terminado. Las leonas han ganado una vez más, y la sabana implacable sigue su eterno ciclo de vida y muerte. Las leonas son las verdaderas estrategas y cazadoras de la sabana, consideradas unas de las depredadoras más letales del reino animal. A diferencia de los leones machos, que se enfocan en proteger el territorio, ellas son las encargadas de la caza, utilizando el trabajo en equipo, la astucia y la velocidad para derribar a presas mucho más grandes que ellas, como búfalos, cebras o antílopes. Son símbolo de poder y organización. Su capacidad de acechar, emboscar y ejecutar ataques coordinados las convierte en las verdaderas reinas de la selva, temidas y respetadas por todas las criaturas que habitan la sabana. El búfalo africano, Syncerus cafer, es uno de los herbívoros más poderosos y resistentes de la sabana. Con un peso que puede superar los 900 kilogramos y una fuerza capaz de derribar a cualquier depredador, es un animal formidable. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza, el búfalo es una de las presas más codiciadas por las leonas. Esto se debe a que viven en grandes manadas, y cuando uno de ellos queda rezagado, ya sea por edad, enfermedad o simple mala suerte, se convierte en un objetivo accesible. Las leonas trabajan en equipo para separarlo del grupo y atacarlo en conjunto, agotándolo hasta hacerlo caer. Aún así, los búfalos no siempre son víctimas. Cuando se defienden en grupo, pueden convertirse en una pesadilla para los leones, incluso matándolos a base de embestidas. Son animales impredecibles y letales, lo que los hace uno de los desafíos más peligrosos en la cadena alimenticia de la sabana. Cuando una leona entra en celo y busca aparearse, su comportamiento cambia notablemente. Se vuelve más inquieta, emite vocalizaciones suaves y en muchos casos se acerca al león con movimientos seductores, frotando su cuerpo contra él
y restregando su cabeza en señal de invitación. Si el león responde, el apareamiento ocurre varias veces en un corto periodo, a menudo cada 20 minutos durante varios días. Este comportamiento garantiza una mayor posibilidad de fertilización. Durante este tiempo, la pareja se aísla del resto de la manada y puede mostrar momentos de agresividad, especialmente cuando el león se cansa o la leona quiere continuar. En las vastas tierras heladas del Ártico, donde el frío es implacable y la vida pende de un hilo, un depredador supremo acecha en silencio. Sobre el hielo fracturado, un oso polar avanza con pasos calculados, cada uno más sigiloso que el anterior. Sus ojos, dos faros de depredación, están fijos en su objetivo, una foca que descansa plácidamente sobre la superficie congelada, ajena al peligro que se cierne sobre ella. El oso sabe que la paciencia es su mejor arma. Una pisada demasiado fuerte, un movimiento precipitado, y su presa escapará en un parpadeo. Pero este cazador es un maestro del sigilo. Con una astucia aterradora, el oso cambia su estrategia. En lugar de lanzarse sobre la foca de inmediato, se desliza lentamente hacia un agujero en el hielo y desaparece bajo la superficie gélida. En un mundo de sombras y frío extremo, avanza nadando con una precisión letal, rodeando el área donde su presa descansa. Arriba, la foca sigue en su letargo, confiada en la aparente seguridad del hielo. Pero de pronto, el silencio se rompe. En un estallido de agua y hielo fracturado, el oso emerge justo detrás de su víctima. Antes de que la foca pueda reaccionar, el coloso blanco la embiste con una fuerza brutal, atrapándola en sus garras. Unos segundos de lucha desesperada, y la caza ha terminado. Desde la distancia, una silueta se recorta contra el horizonte. Es imponente, majestuosa, y avanza con paso firme. Un león solitario, el verdadero rey de estas tierras, se aproxima sin prisa, pero con un propósito claro. Una de las hienas abre los ojos. Algo no está bien. Sus instintos la alertan antes de que siquiera logre ver la amenaza. Gira la cabeza y entonces lo ve. El león, acercándose con una mirada gélida y determinada. La alarma se desata en un instante. Con un chillido estridente, la hiena da la señal y la manada entera se pone en pie de un salto. Su única opción es huir. Las hienas corren, zigzaguean entre la maleza, desaparecen en la distancia. Todas, excepto una. Es la más pequeña del grupo, la que no tuvo la velocidad suficiente para escapar, pero el león ya está sobre ella. Un rugido profundo rompe el aire. La pequeña hiena lucha por un momento, pero el desenlace es inevitable. Y entonces ocurre lo inesperado. El león, en lugar de devorarla, se queda inmóvil. Su respiración es pesada. No tiene hambre. Esto fue un mensaje, una advertencia silenciosa para la manada. Este territorio le pertenece y nadie puede desafiar su dominio. Sin mirar atrás, el león se aleja, dejando tras de sí la prueba de su autoridad. En la sabana, no siempre se mata para sobrevivir. A veces, se mata para recordar quién es el verdadero rey. La
migración de los ñus es uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Un viaje épico que ocurre cada año en el ecosistema del Serengeti y el Masai Mara, entre Tanzania y Kenia. Recorren aproximadamente 3.000 kilómetros en busca de mejores pastizales y agua. Este evento ocurre en un ciclo anual que sigue las estaciones de lluvia. Enero a marzo. La migración comienza en el sur del Serengeti, donde las hembras paren a sus crías. Abril a junio. Los rebaños se mueven hacia el oeste y centro del Serengeti en busca de pasto fresco. Julio a octubre. Es el momento más peligroso, cuando los ñus deben cruzar el río Mara, repleto de cocodrilos esperando su oportunidad. Noviembre y diciembre. Regresan hacia el Serengeti para reiniciar el ciclo. De todas estas etapas, el cruce del río Mara es el más dramático. Es aquí donde muchos ñus encuentran la muerte a manos de depredadores que acechan en las aguas turbias. Miles de ñus junto a algunas cebras, que también se unen a esta migración para ir acompañadas, recorren estas tierras en busca de alimento y agua, desafiando cada obstáculo que la naturaleza pone en su camino. Pero el peligro acecha en cada rincón. Frente a ellos, un río caudaloso corta su camino. El agua es oscura, traicionera. Para los ñus, cruzarlo significa avanzar hacia la supervivencia o hacia una trampa mortal. Uno de ellos, quizá joven e inexperto, decide adelantarse. Se aleja del grupo, impulsado por la necesidad y la urgencia. Pero no está solo. Bajo la superficie, en las sombras del río, unos ojos fríos y calculadores se abren. Un cocodrilo ha estado esperando este momento. Sus movimientos son imperceptibles, su paciencia infinita. No necesita apresurarse. Su presa ya está dentro de su territorio. El ñu avanza, sin saber que la muerte lo observa desde las profundidades. El cocodrilo emerge con una explosión de agua y fango. El río se convierte en un campo de batalla. El ñu lucha con todas sus fuerzas, tratando de liberarse. Pero el cocodrilo sabe lo que hace. La corriente se calma. La superficie vuelve a la normalidad. Solo quedan unas burbujas ascendiendo lentamente. Y el silencio. Mientras tanto, la manada sigue avanzando, ajena al destino de uno de los suyos. En la naturaleza, no hay lugar para los rezagados. Aquí, solo sobreviven los más fuertes o los más cautelosos. Así concluye este viaje por el mundo salvaje, donde la naturaleza nos demuestra una vez más su implacable belleza y su lucha constante por la supervivencia. Cada escena que hemos presenciado es un recordatorio de la majestuosidad y la brutalidad de la vida en su estado más puro. Si te apasiona el reino animal, tanto como a nosotros,
Te invito a unirte a esta comunidad suscribiéndote a Vivencia Animal. Aquí seguiremos explorando los rincones más sorprendentes de la naturaleza, descubriendo historias impactantes y conociendo de cerca a los depredadores y presas que protagonizan este eterno juego de la vida. No os olvides dejar tu like, compartir este video y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas expediciones. Nos vemos en la siguiente aventura, donde la naturaleza sigue su curso. Y nosotros estaremos allí para contar su historia. Hasta la próxima.